¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal, Lula? Bienvenida. Hola, Gloria, encantada de estar aquí. Bueno, enseguida vamos a hablar de networking y que nos ayudes a hacerlo de manera estratégica, ¿vale? Con algunos tips. Pero como hablamos de emprendimiento, pues me gustaría hablar un poquito de tus inicios. Si viéramos esa Lula que decidió emprender, ¿qué veríamos? ¿Nos situaríamos cuando dejaste Argentina, te vienes a Europa? ¿Tenías ya la semillita de emprendimiento o cómo surge en ti? A ver, yo creo que siempre tuve como ese espíritu emprendedor, de la inquietud de construir nuevos proyectos, de la inquietud de... Yo creo que los que tenemos esa intención de cambiar el mundo, como es lo que más me define, tenemos ese chip de querer hacer cosas para que las cosas cambien, ¿no? Entonces, desde ahí ese ADN emprendedor lo tengo muy arraigado. Vengo de familia emprendedora también, en el sentido de que son profesionales que tienen su propia consultora, mi madre, mi hermana, mi padre de consultora de financiera, fiscal y contable, Vale. pero mis abuelos de trabajadores del campo, o sea, mi familia es muy trabajadora y con ese chip de que hay que trabajar para conseguir alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, ¿no? Sumado a que soy de Capricornio, con ascendente en Capricornio, y esto de, ¿no? Trabajar, 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 me viene muy bien el ADN. Cierto es que empecé mi carrera profesional trabajando por cuenta ajena. Yo empecé Ujú. trabajando en Telefónica, mm, haciendo funciones en recursos humanos, en el área de desarrollo de talento, estudiando mucho sobre organizaciones y sobre eh, gestión empresarial. Y luego fui creciendo, me vine expatriada a España como empleada de Telefónica. En realidad me vine como profesional por cuenta ajena, ¿no? Entonces, Ujú. estando aquí, uno de los proyectos que me tocó liderar en la Fundación Telefónica fue un proyecto que impulsaba el espíritu emprendedor de los jóvenes en Europa para buscar dentro del emprendimiento una solución a los problemas de empleo que hay en Europa y el empleo juvenil, ¿no? Y entonces ahí empecé a formarme en metodologías ágiles, metodologías de emprendimiento innovador, porque era lo que le enseñábamos a esos jóvenes, por lo tanto tenía yo que entenderlos para poder explicárselo a otros. Y ahí me picó el gusanillo de emprender, pero siempre con la duda de que no tenía una idea propia suficientemente potente Ok. para montar mi propia empresa. Entonces, en su momento, cuando decidí saltar al mundo del emprendimiento, tengo una conferencia que habla de ejecutiva startupera, ¿no? Motivos para liarte la manta a la cabeza. Decidí hacerlo en un proyecto de otro. Decidí emprender, en este caso, en Womenalia, que era un proyecto que ya había fundado otras emprendedoras y emprendedores y que estaban buscando talento senior, pero que tal vez no podían permitirse el contratarlo al mismo nivel salarial que las grandes empresas multinacionales y por lo tanto me ofrecieron la posibilidad de entrar con un acuerdo de lo que se llama Skills for Equity, donde en realidad no te pueden pagar en salario el importe de lo que te paga el mercado por trabajar en esa empresa, pero sí te pueden compartir parte de la sociedad o de los beneficios del emprendimiento, ¿no? De esa startup. Entonces, así fue como salté al mundo del startupeo y del emprendimiento ya más profesional y hasta hoy, ¿no? Justo acabo de anunciar mi cambio de rol en Gomenalia porque ahora acabo de constituir mi propia empresa y como CEO de mi empresa ya sé muy bien por dónde ir, ¿no? Estamos grabando la entrevista en marzo, se emitirá en mayo, pero es verdad que ayer vimos tus publicaciones, ¿no? Ya en LinkedIn de que avisabas, ¿no? Que bueno, anunciabas que después de 4 años esa etapa se acababa. ¿Ha sido complicado tomar la decisión, encontrar el momento? ¿Qué te ha hecho hacerlo ahora? Bueno, muy buena pregunta. La decisión es complicado todo cambio porque el cerebro humano está en continua lucha con el cambio, ¿no? Esto es
algo que es, de algún modo, pese a que es natural, porque estamos en continuo cambio, es antinatural para nuestro cerebro que se resiste por temor a lo diferente. Fue más difícil el encontrar el momento, la decisión de que era un paso temporal en el que yo iba a estar trabajando como full time de algún modo para la empresa. Era una decisión desde el principio, donde yo iba a tener un periodo bueno, de transición dentro de la empresa y de modificación por las razones por las que me contrataron de algún modo, Ujú. y esas eran las que venían en nuestro acuerdo original, ¿no? Entonces, ese periodo llegó a un punto donde ya se han cumplido esas condiciones. Lo Vale. bueno es que yo me mantengo vinculada a la organización, porque como soy socia ejecutiva, o sea, soy socia, que fue parte de mi acuerdo, Ujú. quiero seguir vinculada porque mi intención obviamente es que a la empresa le vaya bien, pero ya estaba en un momento de crecimiento personal muy potente, donde mi propio emprendimiento cada vez me demandaba más tiempo y más atención. Estoy en un momento muy dulce a nivel marca personal y a nivel proyecto de crecimiento con mis programas de formación en networking estratégico, comunicación, storytelling, oratoria, todo lo que tiene que ver con mis habilidades de comunicación y networking, que al final es lo que yo mejor sé hacer, y el mercado lo está valorando. Estamos en un momento donde el mercado lo valora mucho, entonces mis programas de formación requieren, para poder hacerlo con la calidad que a mí me gusta, requiere mucha atención, mucho cuidado de mis clientes y mucha personalización de la oferta, por lo que no puedo compatibilizar con un trabajo full time en otro sitio. Entonces, sí voy a seguir vinculada a esto mientras inicio mi propio proyecto, mi propia marca personal y mi propio proyecto de consultoría en formación y mentorías, y a la vez amplío mis servicios a otras empresas que requieren que un profesional senior como soy yo los ayude con sus alianzas estratégicas. Entonces, ya comunicaré muy pronto también, igual cuando sale la entrevista ya lo he hecho público, Ujú. pero voy a participar como consejera en un par de empresas multinacionales en temas de alianzas estratégicas que, que tiene que ver con comunicación y networking, que es parte de mis principales habilidades, ¿no? Pues estoy súper ilusionada. Súper. Qué bien. Bueno, pues si te parece, nos centramos un poquito en el networking, ¿no? Además que es tu expertise, lo estamos hablando, uno de ellos. Hablas de ese networking estratégico, hacen falta 4 principios, tú nombras, ¿no? Como para hacerlo efectivo. Una pinceladita nos puedes dar, esos 4 pasos. Bueno, hay 4 principios que hacen que sea estratégico el networking, y hay, por otro lado, 4 pasos para ejecutarlo. Son dos, Vale. de hecho, parte del ajuste que estoy haciendo en el método, y puedo hacer aquí un poquito de spoiler, porque en este momento, ahora en marzo, seguramente en mayo ya esté Ok. anunciado, Ujú. he parado el programa porque estoy ajustando algunas cosas Vale. después de más de 150 alumnos que han pasado por mi método de networking estratégico. He visto los puntos en los cuales hay que hacer algunos ajustes para relanzarlo con todo, con toda la fuerza. Entonces, los principios que hacen diferencia entre lo que es networking estratégico de lo que es un networking casual, ¿no? Porque aquí yo siempre digo que estamos en continuo networking, o sea, o lo que es lo mismo, tejiendo redes, ¿no? Ujú. Trabajando nuestra red. Y lo hacemos espontáneamente, algunas personas con más naturalidad, otras personas con más necesidad de preparación previa, pero en cualquier contexto, en cualquier situación, tanto en el ámbito presencial, físico, como pueden ser eventos y encuentros de networking propiamente dichos, pero como pueden ser en bodas, bautizos, comuniones, en el bar de la esquina o en el supermercado. Y también lo hacemos en entornos virtuales, como pueden ser webinars, formaciones, encuentros de networking propiamente dicho, formato Ujú. virtual, o a través de plataformas que nos permiten contactar con otras personas, ¿no? Entonces, tenemos como esos dos espacios, y en esos espacios podemos hacer un networking absolutamente casual, o sea que, bueno, si consigues gente que de repente te relacionas bien y vas Ujú. incorporando contactos a tu agenda, o puedes hacerlo estratégico, que es el que yo enseño.
Y por estratégico hablo de que se tienen que dar 4 principios. El primero es el principio de la intencionalidad. O sea, es un networking que se hace con una intención de apalancar, acelerar o acompañar un objetivo que tú tengas a nivel profesional o personal. No necesariamente tiene que ser un objetivo de negocio, un objetivo de ventas, y esto es lo que más me cuesta hacerles entender en el método a mis alumnos, de que esto no va de marketing, de venta, de generación de leads, de CRM, o sea, hay programas específicos de marketing, ventas y Ujú, funnels que te pueden enseñar de eso. Cuando yo hablo de networking, hablo del arte de generar relaciones personales y de vincularte estratégicamente con personas que enriquecen tu vida y que te acompañan o aceleran ese objetivo que tú te plantees, ¿no? Entonces, el primer principio, que es el de intencionalidad, es el de tener un foco claro a la hora de contactar con nuevas personas o de recontactar con personas que ya tengas en tu mapa de red. Que me lío. Primer principio, intencionalidad. El segundo principio tiene que ver con la relevancia. Es decir, tú puedes tener intencionalidad, o sea, tienes un objetivo claro a- por el cual tú buscas activar tu red o enriquecerla con nuevos contactos, pero ¿por cuál empiezas, no? Aquí hay un principio de eh, menos es más. Contacta estratégicamente con aquellas personas que pueden ser más relevantes para ayudarte a conseguir ese objetivo que tú te estés planteando. ujú, No ir por la vida buscando, intercambiando tarjetas de visita, porque no va de cantidad, sino de calidad, ¿no? Entonces, este es el segundo principio que convierte el arte de networking en un networking estratégico. El tercero tiene que ver con la reciprocidad. Y esto va de que tienes que estar dispuesto a dar en igual medida o más de lo que estés dispuesto a pedir de ese vínculo. Entonces yo, en ese sentido, tengo un mantra que repito en todas las entrevistas y en todos mis talleres, que es que yo pido sin vergüenza porque doy sin límites. Y realmente es lo que ha caracterizado mi manera de vincularme con las personas. O sea, yo siempre estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesita. He tenido la suerte de ser responsable del programa de voluntariado corporativo de Telefónica, que es el mayor programa de voluntariado corporativo del mundo, donde miles y miles de personas ayudan a otras miles y miles de personas por el mundo entero, y lo tengo tatuado en el ADN, la solidaridad y la generosidad, y esa intención de dar en, si está desequilibrado, que esté desequilibrado eh, en mi contra, ¿no? A favor de la otra persona, porque creo que el universo se encarga de equilibrar las buenas intenciones. Entonces, desde ahí, la reciprocidad, tú no puedes ir, o puedes hacerlo, sí puedes, tú puedes hacer lo que quieras, pero no sería estratégico y no sería desde donde yo enseño a hacer networking que vayas pidiendo sin entregar, ¿no? Entonces, adiós rogando, pero con el mazo dando, y en este caso lo mismo, ir aportando valor en cada una de esas conexiones. Y el cuarto y último, que es el que lo hace a veces más difícil, tiene que ver con la persistencia, que es este hecho de que el networking es un plato de cocción lenta y que hay que ir nutriéndolo poco a poco y hay que ir nutriéndolo generosamente y de verdad, o sea, con verdad por delante, sinceramente, en esa conexión, en ese contacto, cómo te ha ido con esto que me has dicho que te ha preocupado, he pasado por este sitio, me ha hecho acordar de ti, eh, mira, he estado con esta persona que me ha hablado de ti, te mando una foto para que te acuerdes, y esta persistencia de estar presente en la cabeza de la otra persona es lo que hace que tu networking pueda convertirse en un arte estratégico de relaciones con otras personas, ¿no? Y luego lo que yo enseño en mi programa son los cómo, ¿no? Y cómo hacer para el desarrollo de este networking estratégico. Y ahí están estos 4 pasos que igual se convierten en 5 o 6 para separarlo a esta confusión de los 4 principios, ¿no? Pero en estos pasos que hay que ir dando para poder ir construyendo esta red sólida de personas que nos acompañen en la vida y en los proyectos, en los negocios y en cualquier objetivo que nos planteemos para llegar hasta donde queramos llegar, ¿no? Dices que el que más nos cuesta es la persistencia. Es porque también cada vez hacemos la red más grande
y ya nos atribuimos, no sabemos por dónde empezar, que prioriza lo que dices tú, ¿no? No tengo tiempo para estar pendiente de tantas personas, ¿no? Porque, claro, ya no te vale con una agendita. Cuando la agenda se empieza a hacer, agenda de papel me refiero, ¿no? Ni tu mente, cuando haces más grande la red, ¿va por ahí el tema de la persistencia o porque nos cansamos y ya está de dar? Bueno, aquí el tema de la persistencia sobre todo tiene que ver con yo creo que uno tiene que ser lo más natural y generoso posible todas las veces que se contacta con las personas, ¿no? Y desde ahí tú, no te digo tienes que escribirle todas las semanas, pero pero el estar ahí presente con la gente y cuando lo haces, ser muy generoso en ese encuentro, en ese intercambio, aportando antes de dar, antes de pedir, tiene que ver con con esa compañía, sobre todo cuando estás queriendo desarrollar un vínculo de manera estratégica. Es decir, no todo el mundo que tengas en tu agenda tienes que escribirle todos los días, pero Claro. cuando tú estás trabajando en un objetivo estratégico, un objetivo personal, que puede ser, insisto, un objetivo de negocio, puede ser un objetivo de desarrollo profesional en el sentido de que quiero crecer dentro de mi empresa, quiero un Ujú. ascenso, quiero cambiar de área de sector, quiero que me suban el sueldo, o sea, un objetivo profesional, pero que no necesariamente es de venta. Por objetivos de venta me refiero a quiero vender más, quiero ampliar mi nicho de mercado, quiero tener una base de clientes más grande, quiero cambiar de perfil al que me estoy dirigiendo. O puede ser un objetivo personal. Me quiero mudar, quiero aprender, quiero conseguir una beca para mi hijo en tal universidad. O sea, cualquier objetivo con el que tú estés trabajando, Ujú. aplicando metodología de networking estratégico, en esos contactos tú no deberías tener la intención de pedirlo de hoy para hoy, de quiero que me ayudes de hoy para hoy, pero sí tendrías que empezar a hacerle saber a la gente relevante de manera persistente que tú estás buscando el objetivo que tú te estés planteando, ¿no? Entonces esta es donde entra en juego la parte de relevancia y persistencia. Y como dices, esa parte de vínculos, de escuchar, tú hablas mucho de sembrar fresas, ¿verdad? Me has escuchado, ¿eh? Sí. Qué bien, pero hace mucho que no doy esta charla, qué bueno. Sí, yo soy muy de la idea de que cosecharás tu siembra y que es maravilloso. Mi sugerencia siempre es sembrar fresas. Las fresas se reproducen solas. Las fresas, si son sabrosas, son ricas, son dulces y eh, tienen un sistema de reproducción donde de cada fresa nacen muchas fresas y van cubriendo terrenos enteros eh, de una fruta maravillosa y siempre invito a que sembremos desde el bien, a que sembremos que la gente que está en nuestra red pueda generar red entre ellos y generar vínculos entre las personas que se relacionan. A mí me encanta, mi programa de formación es un programa grupal donde tiene dos partes. Hay una parte donde hay grupos de máximo 20 personas que trabajamos van a ser 8 semanas ahora a partir del relanzamiento, en la aplicación del método con roleplay, con casos prácticos, con ejemplos, con contenido, con formación. Hay siempre formación teórica, mentoría grupal y dinámicas de roleplay, ¿no? Y yo los invito continuamente a que utilicen el propio espacio del programa para hacer networking estratégico entre ellos y que se ayuden los unos a los otros, porque Claro. desde ahí empezar a generar cualquiera sea el objetivo con el que vengan al programa. Por eso solemos trabajar las dos primeras clases, incluso a veces tres de las sesiones, en que todo el mundo pueda tener claro cuáles son sus objetivos estratégicos y que el resto del grupo también sepa cuáles son los de los demás, porque muchas veces esas personas son las que nos pueden ayudar a conseguirlo, ¿no? El siguiente paso tiene que ver con hacer tu propio análisis de tu mapa de red, ese público objetivo con el que te quieres vincular para ser relevante. Bueno, todo este trabajo, aplicamos los principios en un método práctico y luego el programa continúa con una serie de encuentros mensuales con toda la gente que participó de las diferentes ediciones del programa. Entonces ahí ya hay un espacio mucho más grande donde yo conozco a todas las personas que participan del telar, se llama el telar de Lula, donde conozco a todas las personas de manera personal, por lo tanto sé quién puede ayudar a quién, aunque ellos no hayan estado en el mismo grupo.
y luego, bueno, esto es parte de la novedad, se complementa con 2 encuentros presenciales al año, donde quienes quieran aplicar este conocimiento en espacio presencial también podamos hacer este aprendizaje un poco más experiencial de roleplay, con dinámicas de impro, con dinámicas de utilización de los elementos del entorno para romper el hielo en una conversación de networking, todo esto que enseño de manera teórica, ponerlo en práctica en el espacio presencial también. Te iba a Esa preguntar es por de eso, mi... por ese romper el hielo, porque nos cuesta especialmente, ¿no? Y me imagino que tú lo estarás también detectando. Imagino que habrá personas a las que no tengan problema en pedir, gente que esa echa para adelante, ¿no? Que decimos, y otras al revés, ¿no? Más, que suelen ser también más las mujeres, te cuesta pedir, no sabes cómo hacerlo por no molestar, porque van a pensar, incluso ir a un networking, ves que hay un evento y siempre hay alguien preguntando, oye, que voy, alguien viene conmigo porque no quiero ir sola. Me imagino que todo eso también nos ayudará a trabajarlo. Si no te creas, Gloria, que esto sea un tema solo de mujeres, te lo digo Ok. porque yo también hago mentorías individuales Ujú. y te sorprenderías la cantidad de hombres que trabajan con mis mentorías individuales en precisamente cómo iniciar conversaciones de networking. Estoy preparando un infoproducto que con el lanzamiento del nuevo programa lo voy a poner. Hay algunos de hecho, para que le compartas a tu comunidad, que tengo ya de algunos tips para Ok, preparar encuentros de networking que te voy a compartir para que lo puedas circular. genial. Pero estos tips, y hay muchos hombres que me dicen, mira, yo no tengo problema una vez que me entran a mí, o sea, que me vienen y me hablan, yo soy el mejor, ¿no? O la mejor, soy muy sociable, soy muy abierto, Ajá. muy espontáneo, pero me cuesta muchísimo, ¿qué le digo? ¿No? Entonces, hay, bueno, de hecho, en el encuentro del telar de Lula de este mes, del mes de marzo, hemos hablado de esto y te puedo adelantar algunas de las herramientas que les di. Ujú. La primera que le di, yo lo llamo frases ancla, Ok. que es un ejercicio de tener un par de frases, las que sean, con las que tú puedas iniciar estas conversaciones, con las que estés muy cómoda. En mi caso es el hola, yo soy Lula, pero que pueden ser incluso con un toque de humor, de tipo, yo no sé si hay un protocolo para romper el hielo en encuentros de networking, pero empiezo diciendo, hola, yo soy Lula. Ok. Entonces, relaja, se ríe la otra persona, lo descomprimes, pero cada uno la suya. No quiero usar esta que es la que yo puedo Claro. usar, Ujú. sino que cada uno puede usar la suya. Una persona me decía, bueno, yo suelo usar alguna cosa vinculada de donde nací. Bueno, cada uno usa Mm. un poco la que quiere. Y en ese sentido, el tema de la frase ancla es una cosa que suele funcionar muy bien. Otro de los tips que les doy es lo que se llama el puente de la observación, yo lo he llamado así, y que tiene que ver con utilizar elementos de la observación para iniciar esa conversación. Y de la observación puede ser de la observación del entorno, Ujú. desde qué rico está este croissant, o sea, de la observación de hace frío, hace calor, de la observación del hecho de que estemos los dos en el mismo evento y por lo tanto, ¿qué te trajo aquí? ¿No? O sea, Ujú. o de la observación de la propia persona, esto triunfa mucho, sobre todo cuando siempre diciendo cosas bonitas o cosas buenas, esto es una de las cosas que, por favor, no uséis el puente de la observación para decir alguna cosa de qué mal ha hablado este ponente, qué malo este catering, Ya. o tienes algo entre los dientes, o sea, sino empezar siempre desde algo bonito, qué lindos ojos tienes, qué bien te queda esta ropa, siempre que sea verdad, esto es lo otro, porque si no se ve el plumero y queda condescendiente, Mm. pero la gente que se arregla mucho y que va con algún bolso de marca, que va con unos pendientes muy extravagantes, es gente que claramente quiere lucirlo. Por lo tanto, cualquier cosa que tú le digas a favor de eso va a beneficiar ese intercambio de comunicación. Con mucha escucha activa, con mucha pregunta al otro. A la gente le encanta hablar de sí mismo. Entonces, si tú inicias la conversación desde un elogio, o he visto que has hecho tal pregunta, qué interesante, ¿a qué te dedicas? O sea, vale, te he escuchado, te he visto, existes, cuéntame, y no, y le transfieres el micrófono a la otra persona. A la otra persona le encanta hablar, le suele gustar mucho hablar de sí mismo. Y lo más probable es que luego nos pregunte a nosotros, que si os habéis formado conmigo y tenéis vuestras herramientas de pitch a mano,
vais a poder ir contestando estas preguntas estratégicamente o haciendo las preguntas estratégicas para que les hagan la pregunta, la contrapregunta de manera adecuada y podáis ir abriendo esas posibilidades, ¿no? Genial. Pero me que has dicho en una ocasión, ¿no? Si no sabes qué decir, cómo romper el hielo, pregunta, ¿no? Al otro, ¿no? Inicia la Sí, conversación, otra forma, ¿no? De... pero hay que tener ahí mucha delicadeza. Yo, que mi primer carrera fue periodismo, a la hora de preguntar que no sea muy invasivo. Por eso lo del puente de la observación funciona muy bien a la hora de eh, ir rompiendo esa barrera, de algún modo, el te he visto, qué lindas gafas, ¿dónde te has comprado ese bolso? O, o sea, algo que sea como menos íntimo ni invasivo. Qué te está pareciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué te ha parecido la charla de recién? Eh, bueno, te está gustando? Entonces, sí, no, bueno, sí, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Ir como de a poco para ir generando esa confianza y no ir a tope a... Es que hay gente muy torpe que dices, en serio? ¿Tienes, O sea, por ejemplo, de muy bueno, esto bruscos a que la hora de viene, te pone a preguntar, ¿te hablar, refieres? muy torpe al preguntar o muy torpe al empezar a hablar de sí mismo sin ningún tipo de... Ya. Y a darte consejos sin saber quién eres, a qué te dedicas, qué haces, de qué cosas sé y qué cosas no sé. Eh, hay que tener, o sea, hay mucha sensibilidad, entender por qué la otra persona está acá, de qué sabe, a qué se dedica, en qué es experta, experto, o sea, porque, bueno, esto de ponerse a dar consejos y opiniones sin tantear, ¿no? No solicitados, me dice siempre, mi pareja me dice los consejos en caso de peligro de muerte, o sea, bajo solicitud expresa o en peligro de muerte. Entonces, si no están pasando ninguna de esas dos cosas, eh, entonces aquí en los networking, salvo que te lo pregunten, ojo con el estar dando consejos no solicitados, ¿no? Y también imagino que nos ayudarás, nos enseñarás a saber cómo pedir, ¿no? Porque al final estos dos direcciones, ¿no? Das, siempre de más esa generosidad, pero también hay un momento en el que te hace falta algo y no te atreves a pedirlo, saber cómo pedirlo, saber el tamaño del favor que puedes pedir, ¿no? Grande, pequeño, a quién, en qué momento. Mm. Sí, esto lo vemos, lo vemos. Hay una de las cuestiones, sobre todo cuando trabajamos en el paso de desarrollo de redes y ampliación de la red, y cuando preparamos el pitch de presentación y este discurso, este mensaje, hablamos, yo uso mucho, me inspiro mucho en el libro de Silvia Bueso, del arte de pedir, ¿no? El que ella tiene, es muy amiga aparte y referente, tiene el libro de Darlo todo, pedir lo que se te dé la gana, pero va de un tema de, yo siempre digo una frase en argentino que es ubicate, o sea, de la adaptabilidad, si lo quieres hablar en términos más eh, eruditos, ¿no? La adaptabilidad es básicamente mide, escucha, adapta tu mensaje, tu discurso y tu petición al contexto, a ese lector modelo de Humberto Eco, a esa persona que te está escuchando y en qué manera lo estás poniendo en un lío o te estás exponiendo innecesariamente, ¿no? Y ahí pasa mucho con los contactos, hay una serie de contactos que son muy exclusivos de algún modo, ¿no? O Claro. sea, mucha gente que está en mi programa anual, que ha hecho Tejiendo Redes conmigo y que luego se ha quedado en el telar. Hasta ahora eran como dos programas separados. A partir de ahora va a ser un único programa que integra las dos partes, la Okay. formación y luego el mantenerte continuado dentro de del programa Ese anual, telar, porque ¿no? es muy importante que lleguen al telar con la formación de Tejiendo Redes para entender, porque es como es como un upgrade todo el rato, ¿no? Entonces, si no tienen la Claro. formación de base, es más difícil, noto que la gente se queda un poco más descolgada. Entonces, muchas veces y me dicen, bueno, ¿me puedes contactar con fulana? ¿Me pasas el teléfono de Mengano? Yo tengo una agenda con contactos muy potentes porque los he Ujú. generado con mi manera de ser. De hecho, eso siempre digo, yo, esto no es una licenciatura, no es una, no es fusionar el átomo, esto no es ciencia, no es ciencia, sino que es mi propia experiencia
que me ha ido muy bien, a mí me ha resultado muy bien ser así para conseguir los resultados que he conseguido hasta el momento, ¿no? Entonces lo que intento es enseñarle a otros qué es lo que yo he hecho. ¿A qué te refieres Y con lo de ser así, Lula? Esa, ser de esta manera que yo, todo esto que enseño, tanto mi método, los principios, los métodos, las técnicas, la estrategia, es lo que yo hago, no es una ingeniería, no es una cuestión que, bueno, yo lo he estudiado según el método de quien sea, sino que yo he intentado poner en un método lo que a mí me ha funcionado para conseguir los resultados que yo he obtenido de mi red de contactos, ¿no? Y entonces, eh, todos los principios y todo lo que enseño son muy coherentes con mi forma de ser. La gente que está en mi comunidad me dice eso, o sea, yo soy una persona que soy lo que enseño. Entonces, cuando a mí me piden, dame el contacto de quien sea, aunque yo lo tenga, sea una famosa, una actriz, una presentadora, una influencer, una ministra, el presidente del gobierno, o sea, eh, ¿qué le quieres decir? Puedo transmitirle tu mensaje, dependiendo, porque te la juegas. Hay un concepto que yo estoy claro. acuñando, he escrito mucho sobre esto y que lo estoy, lo estoy acuñando yo porque no lo había escuchado antes, he escuchado cosas parecidas que tienen que ver con la autoridad transferida. Yo lo llamo autoridad transferida cuando tú Ujú, hablas, eh, cuando tú recomiendas a otra persona o hablas de otra persona o lo traes a tu evento, tú estás transfiriendo tu autoridad a esa persona y por lo claro. tanto se te, no, es muy arriesgado esto de te pongo en contacto con fulano, ¿no? Hay que medir cuándo y cuándo aclarar que esto es simplemente bueno, no sé qué te va a pedir, bueno, atiéndela, o al contrario, escríbeme lo que quieras que yo se lo mando. Claro que eso- Y tú haces de filtro ahí, ¿no? el cuidar, ¿no? El cuidar a la gente que tienes tú, lo que dices tú no es lo mismo que aún así le pasas un contacto, ¿no? Que incluso tú le hables ya a esa persona de que vas a pasar el contacto y ¿no? De darle más valor. Lula, Sí. Keith Ferrazzi, el autor, ¿no? de Nunca comas solo, habla de el derecho a conectar, que te lo tienes que ganar, ¿no? Que la gente tiene que ganarse ese derecho a conectar. ¿Tú lo compartes? Me gusta mucho ese libro. A ver, yo creo que esto tiene que ver con el principio de reciprocidad, por lo tanto, la respuesta es sí. Y tienes que, es básicamente esto mismo, a la hora de contactar, tienes que estar dispuesto a estar presente. Otra de las cosas que hablamos, yo creo que en la sesión de esta semana del telar, fue sobre, conté mi propio caso, de la importancia de estar presente físicamente en cuando tienes la oportunidad de hacer conexiones presenciales. Y hablamos de las diferencias, claramente. Ahora con las redes sociales y con las posibilidades de hacer encuentros online y virtuales, hay unas grandes posibilidades de hacer networking y de hacer vínculos en virtual, Mm, pero el impacto y la relevancia y todos los beneficios de las conexiones presenciales son muy significativos, ¿no? Yo ahí he hecho una identificación de al menos cuatro claves diferenciales que multiplican el impacto presencial enormemente. Y entonces hay que ganárselo, sí. La respuesta es que sí. Y ya para ir acabando, am, ¿qué le dirías ahora, ¿no? El momento en el que estás tan dulce que decías, ¿no? Que es de proyectos con la agenda de contactos tan notoria que tienes, a esa gente que te llamaba negativamente expansiva, que te decías, es que tú eres demasiado expansiva. Me encanta, pero tengo que darte la enhorabuena, Gloria, porque creo, o sea, por tus preguntas, creo Gracias. que lo has preparado, creo que has escuchado absolutamente cualquier entrevista que me hayan hecho antes. Lo he intentado, lo he Eh, intentado. Qué bueno y gracias, gracias. Esto es importante para cualquier persona que lo escuche. Tengo la suerte que a mí me entrevistan bastante, pero el prepararse también las cosas bien y se agradece cuando alguien lo hace con tanto cariño. Entonces, quiero destacarlo. Gracias. Y hacía mucho que no me preguntaban esto. Hay una parte de mí que dice, toma,
Toma expansiva. Tú estás ahí todavía ganando lo mismo que hace 4 años y yo en el camino multipliqué por 200 mi visibilidad, mi facturación y mi... Entonces, pues ole yo. Y ahí es donde viene el ego aquí a darme cariño. Pero todavía lucho contra esa sensación o esa imagen o ese pensamiento limitante de que ser expansiva está mal. Y, y hay una parte de mi niña interior que sigue teniendo sus dudas y su necesidad de que la quieran y su necesidad de caer bien, que cuando dicen alguna crítica de este tipo, ¿no? Ahí está, eres muy autorreferencial, o eres, ahí está la prota, o eres muy expansiva, que me hacen daño. Me hacen daño, me permito que me hagan daño. Esto también lo he aprendido. Yo en cuanto digo, mira, Okay. tu problema, bueno, ahí te quedas tú con tu escasez mental y yo tiro para adelante. Entonces, no quiero decirle lo que me viene desde ahí, desde el enfado, desde toma expansiva. Y la realidad es que, bueno, como toda persona sería, no sería sincera si no dijera que los comentarios negativos me hacen daño y sobre todo me hace daño la injusticia cuando digo, jolín, estoy todo el rato queriendo ayudar a los demás, estoy dando mi mejor versión, me desvivo por, de verdad me van a decir esto, pero bueno, para quien escuche esta entrevista y le digan pues que eres muy expansiva, ¿no? O que eres muy prota, pues pensar si que esa frase habla mucho más de la otra persona y de su propia escasez y su propia limitación y de sus propios miedos y de su propia envidia que posiblemente de vuestra luz y de vuestra capacidad de transformar. ¿Crees que entonces para emprender con éxito hace falta ser valiente? Aparte de tener una autoestima alta, tener ese hambre también, ¿no? Y ser valiente. Súper valiente. O sea, el emprendimiento es eh, súper valiente, súper valiente. Yo no soy un ejemplo en este sentido porque he tenido una vida relativamente fácil. Yo he tenido un colchón familiar eh, que me ha permitido arriesgarme con eh, con un soporte en el que siempre sabía que podía volver a casa en todas las decisiones que he Ya. tomado en mi vida, incluso la de tomar la decisión de venirme expatriada a España con 25 años, lo dejo todo, pues me vengo para acá, que no funciona, pues me vuelvo porque siempre tenía dónde caer, siempre tenía mi casa de mis padres, en una buena situación económica, siempre tuve la certeza de que no me iba a faltar de nada. Y, y desde ahí es muy fácil tomar decisiones de arriesgo, emprendo, renuncio a un puesto del comité ejecutivo de Telefónica, me meto ahora en una startup que está en fase de no sé cuánto. Sí, claro, o sea que sería un hipócrita si no dijera que, que esto lo podía hacer porque tuve cierta estabilidad garantizada. Y aquí yo siempre invito a la gente a que no emprendáis si no tenéis la hipoteca pagada, el colegio de vuestros hijos y que, o sea, no os metáis en líos porque no hay nada peor que emprender con hambre. O sea, las decisiones son desesperadas, la, mm, uno se termina, perdóname la expresión, pero prostituyendo a cambio de que, bueno, lo que me pague el cliente, dejas, o sea, generalmente el que emprende con la voluntad de ser su propio jefe y termina sometido a cientos de jefes, ojalá tuviera cientos de clientes, ¿no? Pero donde terminas sometido a la voluntad de tus clientes porque necesitas eso para vivir. Y, y esto es un poco chungo. Mm. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del emprendimiento, de la idea de emprender en el proyecto de otro, es una manera de emprender que sí recomiendo. Egoístamente el riesgo lo tiene otro. El Claro. riesgo lo tiene el que se puso la idea, el que puso el dinero, el que puso el capital, el que ya tiene un modelo que más o menos funciona.
emprender un proyecto propio, dejarlo todo por un proyecto propio, ole tú, yo no sé si sería capaz. Yo, de hecho, sé que no he sido capaz. ¿Cuándo lo he podido hacer? Lo he podido hacer porque tenía unas determinadas condiciones de mi salida de Telefónica, porque me vine para aquí teniendo unas condiciones de una garantía de una solvencia de mis padres por otro lado, o porque tenía la hipoteca pagada y entonces sabía que en el peor de los casos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y no es lo mismo emprender. Ahora, mi situación actual, ahora donde sí me salto al vacío y monto mi empresa y tengo una participación como socia en Womenalia y en otras sociedades, voy a estar como consejera en un par de consejos de administración de un par de empresas, entonces, claro, yo ya sé lo que vale mi talento en el mercado y un talento que, pues mira, si esto no funciona bien, vuelvo al mercado. O sea, mucho tiene que pasar para que yo no consiga un puesto de vuelta en el mercado si quiero volver a un trabajo por cuenta ajena, o sea, porque estudio el mercado laboral, porque sé que están demandando y un perfil como el mío Exacto. sé que es altamente demandado, porque entre otras cosas, y esto invito a todo el mundo que estén permanentemente atentos de cuáles son las habilidades más demandadas del mercado laboral. Como me tocó durante unos años ser responsable del proyecto del mapa del empleo y el orientador profesional virtual de Fundación Telefónica, me especialicé mucho en análisis de las habilidades más demandadas del mercado laboral. Y estoy súper atenta a esto. Por eso me he formado en Big Data, en inteligencia artificial generativa. Soy formadora en el máster de inteligencia artificial generativa de Conexia. Soy experta en ese tema, que es por donde va, pero me estoy Mm. formando en blockchain, en criptomonedas. Lo siento mucho, va por ahí el mercado laboral. Entonces, las personas que no tengan habilidades, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, se están autodesempleando en el cortísimo plazo, porque con la incorporación masiva de los agentes que van a venir ahora y están viniendo, va a ser la palabra del año, de no digáis que no tenéis oportunidades, es que estáis eligiendo estar viendo Netflix en vez de estar haciendo alguno de los cientos de miles de programas de formación abiertos, online y gratuitos en estos temas que están formando en las habilidades más demandadas del mercado. Entonces, esto me da seguridad en mí misma, el saber que, bueno, voy a tener alguna salida, voy a tener. La seguridad, ¿no?, económica es el colchón importante en ti misma y en validar la oferta, ¿no? De que sabes que lo que ofreces tiene demanda, ¿no? Porque hay veces que me llega alguna emprendedora que quiere hacer los textos de la web, toda la web, pero aún no ha vendido nada. Digo, vas a hacer dos inversiones. Una inversión ahora, si la hacemos, y dentro de nada, si funciona lo que tienes, incluso cambiarlo, porque no conoces a tu público, no conoces la competencia. No empieces por ahí, ¿no? Primero testea y sienta las bases. Absolutamente, y en ese sentido eh, hay un trabajo no solo de autoconocimiento y autoconfianza, y, y esta beta testing que a mí me viene del modelo Lean, de poder hacer, ¿no? Falla rápido y falla barato. Entonces, el ir probando, de hecho, si cuento la evolución de Tejiendo Redes con transparencia, Ujú. cuando yo me arriesgué, yo sabía que había una necesidad real de formar a las personas en cómo hacer networking estratégico, porque lo veía, porque después de 4 años siendo directora de Womenalia y después de estar formando en empresas a gente del mundo de las empresas en habilidades de networking, yo ya había escrito mi libro Tejiendo Redes, yo ya sabía, tenía mi método en la cabeza y en papel, y veía que había una necesidad que la gente no sabía hacerlo, pero no me animaba, no tenía esa confianza en mí misma pero el usuario final, el Ya. B2C, ¿estará dispuesto a pagar por esto? O sea, yo sabía que las empresas sí, porque me estaban Ujú. contratando el programa y lo tenía claro, pero siempre también tuve una visión de que las empresas gastan dinero en formación, a Porque veces tienen que que no gastarlo, ¿no? porque sí. Y entonces una primera prueba lancé Tejiendo Redes, tome, para probarme a mí, en realidad. Yo creo que fue a 200 euros el programa. En verano, septiembre, agosto, septiembre. Ujú. Y estaba haciendo un curso de ventas con Rosa Montaña que nos decía que cada 10 llamadas se cierra una venta. ¿Qué? Y yo hice 10 llamadas y cerré 10 ventas. Wow. Y dije, pues, o sea, hay algo que no, o sea, o realmente el producto es
muy demandado, hay algo que no estoy haciendo bien, el precio está muy, no sé, hice 16 llamadas creo, es para Y cerrar las cerrabas 15 ventas del todas. primer grupo. Lo cerré enseguida y a la siguiente, inmediatamente saqué la siguiente edición a 300, lo mismo. Mm, 20 llamadas, 15 ventas. O Wow. sea, y la gente que dijo que no, y de hecho, todos los que dijeron que no las primeras ediciones se han Entraron ido sumando después. más, se han ido sumando después, y los que han dicho que no después, ahora están diciéndome, por favor, vuelve a abrirlo porque saben que el programa pasa a costar 2.500, es el precio que va a salir el programa completo. Entonces, ¿por qué? Claro, ya a esta altura ya hice 9 ediciones, ¿no? De 20, entre 15 y 20 personas en cada programa. He ido mejorándolo cada edición. Los Claro. primeros que entraron sabían que eran conejillo de indias para ellos y para mí, Mm. porque yo tenía que probarme en ese modelo, pero yo he ido, si no funcionaba, o sea, era muy poco probable que no funcionara, pero si no funcionaba, la inversión fue, la inversión literalmente fue la suscripción premium de Zoom para poder grabar el contenido Ya y ves. poder, o sea, gasté 18 euros en la primera edición. Y de hecho, luego hice con ese dinero mi web. No tenía ni web. Con la siguiente edición, a lo mejor puse Stripe para el Ujú. pago de la pasarela y no sé cuánto. Y a la siguiente edición ya empecé y ahora tengo todavía que hacer el marketing y tengo que hacer, o sea, que en inversión es mi tiempo y poco más. No hice publicidad, no hice, nunca he necesitado, hasta ahora no he necesitado hacer mucho para cerrar las ediciones, más que alguna llamada y el boca a boca, pero he ido creciendo en paso firme porque yo tenía que ganar la confianza de que esto lo vale, ¿no? Y de escuchar de mis propios alumnos esto vale miles de euros, es que estas conexiones que he abierto gracias a aprender a hacerlo de la manera que tú enseñas, es que ya he cerrado una venta de tanto, es que ya he podido conseguir no sé qué cosa que llevaba años bloqueada porque no me animaba a ponerme en marcha y entonces, bueno, Tenías esto, que comprarte a ti primero, ¿no? Que diría Rosa. claro, por eso yo le estoy inmensamente agradecida a Rosa, sobre todo en el cambio de mentalidad, y entiendo cuando ella vende sus programas de formación, yo le digo que son programas de formación en desarrollo personal, orientado a ventas, obviamente, Mm. y hay técnicas de venta como esto de llama y llama a 10 para cerrar uno, y si, o sea, si te dicen 5 no, estás más cerca de ese que te va a decir que sí, trabaja las objeciones, toda esta parte de formación en ventas creo que es Ujú. maravillosa. Y luego la parte de desarrollo personal, hay mucho desarrollo personal. Yo sigo teniendo como referente a mi madre, que le doy acceso prácticamente a todos mis programas para que los escuche, Qué y bueno. es la crítica, es mi hater number one. O ¿En sea, serio? y me sigue diciendo, es muy autorreferencial, has hablado mucho de ti. Digo, mamá, esta gente ha pagado para que yo le cuente mi experiencia. O sea, claro que hablo de mí. No, no. Y sigue siendo un machaque, que yo tengo que decir, vale, ok, no pasa nada, no va a cambiar ella, tengo que aceptarlo yo. ¿Y qué te ha dicho tu madre ahora? Ahora que dejas, ¿qué te ha dicho? Te dejar de Buenalia y ya lanzarte. Bueno, mi madre, todo, mi madre sí ya no sincopó cuando dejé Telefónica, o sea que, claro, Ahora o sea, ya, tiene como un funcionariado. me imagino. Ella, bueno, ha tenido que aceptar que mis decisiones están solo, de que no tomo decisiones impulsivas. Soy una tipa que analizo mucho las decisiones y que insisto, y que no he dejado, he cambiado el rol. Yo sigo muy vinculada, voy a seguir dinamizando la comunidad premium, voy a seguir eh, siendo formadora en nuestros eventos. A mí me interesa que a la empresa le vaya bien. Sí, soy socia y por lo tanto dueña de un gran porcentaje de la compañía. Entonces, no es que lo he dejado, pero Ujú. sí voy a dedicarle mucha más energía y atención a hacer crecer mi propia empresa. Ya cuando salga esta entrevista, ¿está directamente el precio elevado o Sí, aún tenemos la sí, oportunidad de nada? Eso es, ya ya no. sabrás. Estas son las oportunidades que se pasan. No, ya ahora está cerrado el programa porque estoy a punto, o sea que ahora en el mes de marzo Ujú. veréis seguramente ya los que cuando estamos grabando esta entrevista, si no es marzo, es en abril, ya lanzo el nuevo programa completo con todo el pack, que realmente es el valor del programa. O sea, va a haber fórmulas de pago porque es un programa anual que va a incluir tejiendo redes más el telar más 2 encuentros Ok. presenciales. Entonces, al final, tiene muchísimo valor y es parte, y esto también va a implicar cambiar el público con el que trabajo, que es un público comprometido y que el que decide hacer esta inversión en su desarrollo y crecimiento es porque
se lo va a tomar más en serio y por lo tanto vale más mi energía y mi tiempo. Es la parte equilibrada de esta entrega, porque yo doy el mismo valor a quien se lo toma en serio que a quien no, Claro. y no es justo para mí. Entonces, eh, esto es uno de los aprendizajes también que he hecho. Pues muchísimas gracias, Lula. Antes de acabar, solo una última cosa. ¿Me puedes recomendar a alguien para entrevistar en el podcast? ¿Quién crees que debería venir a hablar de emprendimiento, de comunicación? Siempre desde esa versión honesta de ganas de ayudar y de comprometerse a hacer un mundo mejor. ¿A quién podría entrevistar? Bueno, aquí claramente podría ser Elena Gómez del Pozuelo, que es la presidenta de Hugo Vale. Menalia y de Baby Friendly Company, una emprendedora en serie, tiene muchísimos años en el mundo del emprendimiento y siempre hace proyectos con impacto y transformación. De hecho, así ha fundado Womenalia y ha fundado varias de sus empresas, secretarias.com, Baby Friendly Companies, eh, Bebe de París, o sea, tiene muchas empresas y es una referencia. Creo que puede inspirar a muchas personas de tu comunidad. También está la gran María Gómez del Pozuelo, es otro ejemplo de resiliencia, de esfuerzo, de transformación y creo que su mensaje es muy bonito también para, para aquellas personas que a veces se encuentran muy agotadas, agobiadas. Hay una persona maravillosa que no sé si conseguirás hablar con ella, que es Carlota Mateos, que es la presidenta de ANCLA, que es una asociación de emprendedores y empresarios que han sufrido o están al límite de sufrir burnout y tiene un mensaje muy espectacular también sobre la importancia de la salud mental y cuidarnos y el bienestar. Y para terminar, en bienestar, a María Escartín, para mí es de las personas que tienen una visión de bienestar integral en las empresas, en las personas, de cuerpo, mente, energía brutal. O Sara Amores, también compañera de nuestros programas de formación, que está a punto de publicar. De hecho, en mayo acabará justo de salir su Okay. libro sobre bienestar, que tengo la suerte de haber escrito su prólogo. Qué bien. Y es bueno, donde ella nos habla de las trampas que nos hacemos que boicotean nuestra salud. Así que bueno, toda esta gente Genial, apuntadas. así Lo intentamos. apuntadas. Pues muchas gracias por tu sinceridad, Gracias, de tu tiempo. Un abrazo. gracias, Gloria. Nos vemos la próxima.